Bien, alumnos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de geometría que se llama triángulo. Triángulo es un polígono que tiene tres lados, ya tres lados, por eso se llama triángulo. El triángulo tiene los siguientes elementos, vértices. Tiene tres vértices, el vértice A, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Tiene tres vértices, tiene tres lados. Tres lados. El lado AB, el segmento AB, vamos hablando así, el segmento BC, BC y el segmento AC, AC. También se puede denotar con letras minúsculas. Por ejemplo, en este caso, el ángulo A queda aquí, el lado opuesto es el lado A. Si este es el ángulo B, el lado opuesto es el lado B. Si este es el ángulo C, el lado opuesto es el lado C. ¿Ya? Entonces estamos viendo que se puede denotar con letras minúsculas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? En vez de decir el segmento AB, podemos decir el lado C. En vez de decir el segmento BC, podemos decir el lado A. ¿Ya? Pero siempre teniendo en cuenta que es con letra minúscula. ¿Ya? En vez de decir AC, podemos decir el lado B. ¿Ve? Se puede denotar también con letras minúsculas. Hablamos de ángulos internos. Los ángulos internos son aquellos ángulos que se encuentran en el interior del triángulo. Por ejemplo, el ángulo A. ¿Ya? El ángulo A. El ángulo B, interior. Estamos viendo interior. Y el ángulo C. El ángulo C. También hay ángulos externos, son la prolongación de los lados, ¿ya? O sea, viene a ser el adyacente del ángulo interno, en este caso, este ángulo B. Vamos a llamarle el ángulo beta, ¿ya? La prolongación del lado A, B, ¿no? B es este ángulo que está conformado. Entonces a este vamos a llamarlo el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa. Y tenemos el ángulo C. Vamos a llamarle el ángulo omega, ¿ya? Omega. Entonces son tres ángulos externos, ¿ya? Los ángulos internos, entonces, habíamos visto que quiénes son el ángulo A, el ángulo A, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y los ángulos externos, los que están afuera, el ángulo beta, el ángulo beta, el ángulo alfa, alfa y el ángulo omega. El ángulo omega. Omega, ¿ve? Entonces, ya nosotros estamos viendo que tiene tres de todo. Tres vértices, tres lados, tres ángulos internos, tres ángulos externos. Ese es el triángulo. Esa es su característica del triángulo. Perímetro. Ahora vamos a hablar perímetro. ¿Qué es perímetro? Perímetro es la suma de su contorno, ya, pero de su contorno o de sus lados. Hablando así, la notación de perímetro es 2p. Esa es la notación. Yo quisiera saber el perímetro de este triángulo. ¿Qué podría ser? 2p, o sea, perímetro es igual al lado A más el lado B más el lado C. ¿Ve? Ese es perímetro. ¿Ya? Entonces, perímetro es la suma de sus tres lados. De sus tres lados. A eso se llama perímetro. Y si hablamos de semiperímetro, primeramente, perímetro, 2p es perímetro, ¿cierto? Entonces, es la suma de los tres lados, A, B y C. Si quisiera hablar de semiperímetro, entonces la mitad viene a ser, si acá está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Es igual A más B más C. O sea, quiere decir, es la semisuma de los tres lados. ¿Ya? Es la semisuma de los tres lados, vendría a ser el semiperímetro. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en dos grupos, según sus ángulos y según sus lados. Vamos a hablar según sus ángulos. Según sus ángulos se llaman acutángulo. ¿Por qué se llaman acutángulo? Porque sus tres ángulos son agudos. O sea, el ángulo A, coma,
el ángulo B y el ángulo C, ¿ya? Ellos miden menos de 90 grados, menos de 90, por eso son ángulos agudos, o acutángulos, ¿no? Por eso su nombre es acutángulo, porque sus tres ángulos son agudos. Luego tenemos el ángulo obtusángulo, en la cual este es obtuso, el ángulo obtuso es mayor de 90 grados. Estamos viendo que el ángulo C es mayor de 90 grados. ¿Ve? O sea, mire, estamos viendo acá que es más abierto. ¿Ya? Por eso se llama obtusángulo. Y el triángulo que nosotros vamos a trabajar también posteriormente es el triángulo rectángulo. Como su nombre mismo lo dice, rectángulo, tiene un ángulo recto. ¿Ya? Tiene un ángulo recto. Quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos. Catetos, ¿ya? Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, según sus ángulos se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Según sus lados, se llaman equiláteros. O sea, la palabra equi quiere decir igual. Sus tres lados son iguales, por eso se dice equilátero. ¿Ya? Ojo, si el triángulo también es equilátero, tiene una característica muy importante, peculiar en sus ángulos. También es equiángulo. ¿Por qué? Cuando se dice equiángulo, quiere decir que sus ángulos miden igual. O sea, cada uno mide 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Ya? Entonces, equiángulo. Si es equilátero, vuelvo a repetir, también es equiángulo. ¿Ya? Ahora, un triángulo isósceles. La característica de un triángulo isósceles es lo siguiente, que tiene dos lados que son congruentes. ¿Ya? Dos lados nada más. Y otro, que los ángulos de la base también son iguales. ¿Ve? Entonces vamos a hablar así una cosa, nuevamente para repetirlo. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y la característica importante es que los ángulos de la base son también congruentes. Y para terminar, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que sus tres lados son diferentes. Mira, estamos viendo que este lado es muy diferente a este lado y muy diferente a este tercer lado. Entonces, el triángulo escaleno se caracteriza porque sus tres lados son diferentes. Vamos a ver cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. Vamos a ver. Nosotros graficamos el triángulo ABC y paralela a la base AC hacemos por el punto B una paralela a la base. Ahí por digamos así, un gráfico, un segmento auxiliar. Si tenemos el ángulo A, este es igual al ángulo A. ¿Por qué es igual al ángulo A? Por ángulos alternos internos. ¿Ya? Por ángulos alternos internos, el valor de esto es igual a este espacio, ¿no? Estamos viendo. Este ángulo es igual a este ángulo C, también por la misma razón. Y en conclusión, todos los ángulos que están dentro de una recta suman 180 grados. O sea, de antemano este es el ángulo B. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C y suman 180 grados. O sea, en todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por ejemplo, yo me voy a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Bien, vamos a darnos un ejemplo. Si este ángulo vale 50 y este vale 70, hasta ahí suman ¿cuánto? 120. A 180, ¿cuánto sería? 60 grados, ¿no? Entonces, este ángulo, tercer ángulo, vale 60 grados, ¿ve? Ahora, vamos a hacer un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. El isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales. A de cuenta, vamos a poner acá que este ángulo vale 30 grados. ¿Cuánto valdrán los ángulos de la base? Ya, hemos dicho anteriormente que si es un triángulo isósceles, los ángulos de la base son iguales. Entonces, si son iguales, vamos a poner x, porque son iguales. Entonces, acá sería x más x,
2x más 30 es igual a 180 grados. Eso sabemos nosotros por suma de ángulos. Entonces 2x es igual a lo que está sumando pasa restando. Entonces sería 150 grados. X es igual a 150 sobre 2. X es igual a 75 grados. ¿Ve? Estamos viendo que cada ángulo vale 75 grados. Vamos a hablar algo más. Vamos a hablar de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo ya nosotros sabemos que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Ya? Un ángulo recto. Ya sabemos si tiene un ángulo recto. De hecho, el ángulo A vale 90 grados, ¿no? Y el ángulo B y C son ángulos agudos. Y si son ángulos agudos, si acá ya hay 90, entonces la suma de los ángulos B más el ángulo C sumará 90 grados. Porque son complementarios. Y acá hay un 90. Más 90 son 180. Entonces, fácil, ¿no? Si yo diría, si este ángulo vale, vamos a ponerle 30 grados, ¿cuánto valdría este ángulo? Al toque 60 grados. ¿Ya? Y hablando así, y si este ángulo valiese 45 grados y este ángulo también valiese 45 grados, ¿cierto? Porque 45 más 45, 90 más 90 son 180. Me preguntaron, ¿cómo se llama este triángulo rectángulo? Es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus ángulos, ¿no? Bueno, no diríamos base, la hipotenusa, los ángulos de la hipotenusa son iguales. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo isósceles. Muy bien, muchachos. Ojalá todo ello les haya servido a ustedes y ya pueden aplicarlo en los ejercicios de geometría. Muchísimas gracias.